Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a nuestro siguiente video de la reseña del libro Economía para Todos del autor R.C. Sproul Jr. Y vamos a comenzar con una breve recapitulación de nuestros 3 episodios anteriores para así continuar en nuestro viaje, en nuestra travesía a través de los 12 capítulos que nos ofrece este material. Primero que todo, quiero recomendarlo de nuevo a personas que hacen educación en casa o en general. Si sus hijos están en el colegio, si tienen 10 años de edad en adelante, lo recomiendo. Es muy edificante, muy educativo, porque no solo muestra los principios desde la perspectiva global, a nivel económico, a nivel gubernamental, en cuanto a la educación, entre otras cosas, sino que también lo muestra con ejemplos extraídos directamente de la Biblia. De nuevo, la Biblia no es un manual de economía, pero se puede esperar que, ya que es un libro inspirado por Dios mismo, es permeado, o mejor dicho, manifiesta y refleja ejemplos del mundo en que vivimos. Eso nos enseña de que estamos creados para vivir en un mundo material y Dios quiere que seamos capaces de discernir y captar esas verdades. Recordemos que en el primer capítulo se nos titula que Dios creó la economía. Esto es una aseveración muy seria. Y bien, Dios es el iniciador, el que ejecuta la creación del universo, de la tierra. Es el primer trabajador. Entonces, por eso el primer capítulo titula Dios creó la economía, mayordomía a la imagen de Dios. Un mayordomo es un administrador. Dejamos entonces la frase que nos resume ese capítulo, que el hombre y la mujer fueron puestos en la creación en un mundo físico, en un mundo sagrado, sin pecado, para administrar lo que Dios había creado. De esa manera pasamos al capítulo número 2, donde nos dice que el problema económico del pecado es la escasez. Entonces, el problema que hay en el mundo, o la solución, mejor dicho, al problema de la escasez en el mundo, no es la redistribución. De acuerdo a esta enseñanza, y creo que la evidencia bíblica nos lo muestra, la solución a este problema es el trabajo. El problema que tenemos es la escasez. Ahora el hombre y cada día nosotros hoy día vivimos para responder la pregunta ¿cómo sobreviviremos? Eso nos lleva al siguiente capítulo, que es la senda del trabajo a la riqueza. La única forma de reducir la escasez es por medio del trabajo. Ahora aquí quiero resaltar que el concepto mencionado en el estudio acerca del gobierno es idealista. De hecho, el mismo R.C. Sproul Sr., el padre de este autor, en su enseñanza acerca de Romanos 13, que se puede encontrar en ligonier.org, enseña que el concepto de San Pablo acerca del gobierno es idealista porque es muy limitado. Lo limita a la protección de la vida humana y de esta manera permitir que las personas vivan su religión de manera libre y sus intercambios comerciales libres. Entonces es obvio que los gobiernos hoy en día están lejos de ser limitados. Es todo lo contrario, cada día tienen menos límites y menos linderos en nuestras vidas y en nuestra sociedad en general. Pero vale la pena resaltar que es importante que haya un gobierno que proteja la vida, que proteja la libertad religiosa y que proteja las libertades de comercio para poder crear riqueza y finalmente contribuir con la expansión del reino de Dios. Hablemos del tema que nos corresponde hoy. Es la lección número 4. Esta lección nos titula La ruta de la escasez a la abundancia, dinero, mercados y comercios. En el anterior nos decía la ruta del trabajo a la riqueza, ahora de la escasez a la abundancia. Es como si el autor viniera de lo general a lo particular. Para reducir la escasez hay que trabajar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la creación del dinero, los mercados y el comercio. Tenemos en pantalla una lectura bíblica de Génesis capítulo 41 y de Segundo de Reyes capítulo del 6 al 7. Es muy bueno que usted haga la lectura completa para poder comprender el contexto y ver mucho más allá de lo evidente. En relación a los pasajes bíblicos que el autor elige como la introducción a este capítulo está Génesis 41 y de allí quiero resaltar el versículo número 34.
Recordemos el contexto en donde Faraón llama a José para que interprete sus sueños y José finalmente termina aconsejando, no solo aconsejando lo que hacer, sino ejecutando el consejo que él mismo le dio. Eso es lo que le dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Luego le dice que junte toda la provisión y que lo guarden para el mantenimiento durante los buenos años que vienen. Aquí vemos uno de los primeros indicios de lo que son los impuestos. Eventualmente Moisés, quien es el mismo autor de Génesis, utilizaría, o mejor dicho, está dando una especie de teaser o una pequeña demostración de lo que será más adelante cuando el pueblo de Dios tenga sus leyes acerca de los impuestos. Y el otro pasaje, la razón por la que creo que es importante leer todo el pasaje y quiero resaltar aquí algunos aspectos interesantes, es porque nos van a hablar de lo que es la oferta y la demanda junto con el poder adquisitivo. De nuevo, recordemos en el capítulo anterior que el autor nos dice no es cuánto dinero tengamos, sino qué tanto podemos hacer con ese dinero. Entonces, Segundo de Reyes 6:20 nos dice: debido a esto hubo mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Esto sucede, de nuevo, para dar contexto, durante el periodo del profeta Elías. Allí podemos ver cómo los precios suben cuando hay poca producción. En este caso, la cabeza de un burro que tiene poquita carne costaba 80 monedas de plata. Nuestras monedas ni siquiera son de plata ni de oro, son de cobre. Ahora imagínese tener 80 monedas de plata y pagar la cabeza de un burro. Y no solo eso, un cuarto de litro de estiércol de paloma por 5 monedas de plata. ¿Para qué lo utilizaban? Bien, el estiércol de paloma lo utilizaban como gasolina o como petróleo para encenderlo y así calentar la carne y asar la carne que tenían. Pero aquí el punto importante es que cuando hay poca oferta de alimentación debido a la escasez que había, porque Samaria estaba sitiada por los sirios, suben los precios. Veamos cómo cambia esto cuando la profecía de Elías es cumplida. Segundo de Reyes 7:16. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio, y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Ahora, gracias a que las personas lograron saquear la ciudad de los sirios y todos los mercados, había ahora más abundancia de producto, y como había más oferta, entonces los precios bajaron. Ahora, con una sola moneda ya no necesitaban ni siquiera comprar el estiércol para calentar la poca carne que había en la cabeza de un burro. Ahora, con una sola moneda podían comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada para hacer el pan. Es decir, que la calidad de la alimentación y de la vida también aumenta. Esa breve introducción a los principios económicos que se pueden extraer de estos dos pasajes bíblicos, vamos a ver los objetivos. Los objetivos nos ofrece el autor aquí son entender el diseño económico de Dios para el libre mercado y el comercio. Ahora, la expresión libre mercado o mercado libre o libre empresa son expresiones equivalentes. Hace muchos años eso era lo que significaba capitalismo, pero la expresión capitalismo el día de hoy está muy contaminada por un pensamiento de abuso, de excesos, entre muchas otras cosas. Pero la expresión libre mercado es muy utilizada por el autor y es lo que aparentemente la Biblia nos muestra Dios ha diseñado para reducir así la escasez en medio de este mundo en que vivimos, y ya vamos a ver cómo se conectan estas ideas. Ahora, ver cómo el dinero y los precios trabajan juntos para reflejar valor, reconocer las leyes de oferta y demanda y la utilidad marginal en la sociedad. Vemos que son leyes, el mundo ha sido creado con leyes, así como al principio se puntualizó las leyes de las matemáticas, la geometría, los elementos abstractos, también hay leyes económicas.
Ahora, el autor hace la pregunta, ¿cuánto producir? Para reducir la pobreza, crear abundancia, crear riqueza y trabajar, especializarse en cada una de las labores, como vimos en el trabajo magno que requirió el tabernáculo y el templo de Salomón. ¿Cuánto producir? Bueno, es muy sencillo. Mejor dicho, ¿quién decide cuánto se produce de algo? ¿Quién decide cuántas escuelas construir? ¿Quién decide cuántas manzanas vender? ¿Quién decide cuántas tarros de salsa producir al día, al mes, al año? ¿Quién decide cuántos automóviles producir? Entre muchas cosas. ¿Quién decide cuánta gasolina producir? Es muy simple. Las decisiones económicas son tomadas por las personas. Las personas son las que deciden de acuerdo a sus necesidades y deseos, de acuerdo a su capacidad de poder adquisitivo. En referencia a lo que Adam Smith, el autor ya citado, llama como la mano invisible. La mano invisible es simplemente los millones de personas, hombres, mujeres y niños, decidiendo a cada segundo en todo el mundo qué comprar, qué no comprar, qué desean y qué necesitan. Es gracias a las necesidades y a los deseos y a la cooperación entre un productor y un consumidor que se crea el mercado. Y en base al mercado se encuentran las leyes de oferta y demanda. Tenemos elementos importantes del mercado. El mercado, tenemos por un lado la demanda, que es cuando se juntan los deseos, las necesidades de las personas y se realizan intercambios de bienes o servicios. Y por otro lado tenemos la oferta, que es cuando las personas desean, y no solo eso, sino que ahora poseen el poder de adquirir estos mismos bienes y servicios. Así entonces se crea el mercado como medio para reducir la escasez y cooperarse unos a otros. Vale la pena mencionar que el estudio nos habla de lo que es el mismo concepto extraído de las obras de Adam Smith, y es decir, el interés propio o el egoísmo, como algunos lo llaman. Es decir, que de la misma forma en que Dios creó el universo y al hombre para reflejar su gloria, de esta misma forma el hombre obra de manera interesada. Adam Smith dice que el panadero no produce los panes simplemente para calmarle el hambre y ayudar a la sociedad. Él lo hace con el interés de adquirir ganancias. Y si no fuese por eso, no tendría la motivación para hacerlo. Esto lo motiva a él y a la vez se convierte en una cooperación en donde otra persona decide darle valor a ese pan y comprarlo, y de esta forma se crea abundancia. Ahora, esto nos trae, de acuerdo al estudio, a unos temas muy importantes, y creo que lo mencioné en el video anterior, es el valor que la gente le da a las cosas. Son las personas, como lo mencioné, las decisiones y esa mano invisible lo que también le da valor a las cosas. Y estos valores no son valores subjetivos de gusto. Por ejemplo, a alguien le gusta el helado de vainilla y a otro le gusta el helado de chocolate. Estos valores no son objetivos ni valores morales, sino valores. Esta enseñanza es muy en contraste con aquella que nos dice o que se enseña de muchas maneras y en muchos lugares, de que el Estado es quien decide o debería decidir qué producir y qué no producir. De nuevo, como lo vimos, el Estado no puede producir nada y el Estado no está sumergido dentro del mercado. El Estado solamente fue creado para proteger la vida de forma ideal, pero también administra los recursos de aquellos que pagan impuestos. El mercado libre funciona mejor sin la intervención del Estado. Dice el autor, el mercado es la solución de Dios ante la limitación y la escasez. Tenemos limitaciones de tiempo, de espacio, limitaciones de fuerza, de capital, entre muchas cosas. Y continúa diciendo, al considerar lo que necesitamos junto a los recursos naturales, es de la manera que determinamos el valor de las cosas. Como mencionamos antes, el dinero que yo tengo, yo le doy un valor inferior a aquella cosa que quiero comprar, y el que está vendiendo le da un valor superior a mi dinero que a aquel objeto que quiere. Inmediatamente el autor nos introduce a lo que es el dinero, y él hace la pregunta: ¿qué pasa cuando los intercambios se limitan? El dinero almacena valor.
¿Y cómo vemos el valor? En los precios. Él habla de la creación del dinero. El autor nos habla de un concepto que es la utilidad marginal. En resumen, la utilidad marginal, de acuerdo al autor, es mientras más poseo algo, menos voy a quererlo. Y esto va muy relacionado con la demanda y la oferta. Si tenemos más abundancia de pan, más abundancia de carne o de cualquier objeto o servicio, menos vamos a quererlo. Por lo tanto, vamos a querer intercambiarlo por algo que sí deseemos o necesitemos. Así que la demanda y la oferta, relacionado a la utilidad marginal, es decir, los deseos de todo el mundo, junto con el poder adquisitivo de todo el mundo, junto con lo que todo el mundo posee, es la forma en que Dios suple las necesidades y deseos de incontables individuos en el mundo. Entonces podemos ver que no es simplemente tener la canasta familiar o la alimentación básica que el Estado, entre comillas, está obligado a proveer. Es más bien la libertad de que usted y yo, por medio de nuestros deseos y necesidades y nuestra capacidad adquisitiva, nuestras habilidades para trabajar. Una cita de Adam Smith que está aquí en el libro, que nos dice: cuando los bienes y servicios son abundantes y menos costosos, entonces el poder adquisitivo incrementa. El capítulo nos ofrece al final preguntas de discusión, selección múltiple, respuestas para repasar. Esto es solo un brochazo, un abrebocas a este capítulo. Entonces, para recapitular: demanda, oferta, utilidad marginal, dinero, trabajo, como mayordomos, como administradores de lo que Dios nos ha dado, cómo nos ha hecho, cómo decidimos mejor cada día, cómo tomamos decisiones de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Podemos evaluar y distinguir entre nuestras necesidades y deseos, y en base a ello entonces decidir cómo gastamos nuestro dinero y finalmente poder ahorrar y contribuir con el crecimiento del reino de Dios. Podemos cuestionar también los sistemas económicos en donde no hay libre mercado, hay menos poder adquisitivo y en consecuencia menos abundancia de bienes y servicios. En otras palabras, países, naciones y sociedades que van en contra o no existe el mercado libre son países donde hay más abundancia de escasez. Y la consecuencia del pecado, la escasez, es lo que Dios nos llama a mitigar por medio del libre mercado y el trabajo hecho para su gloria. Espero que te haya gustado este video. Dale clic aquí por si quieres ver los episodios anteriores. Suscríbete, dale me gusta, compártelo con tus amigos y recuerda que en nuestro canal estamos hablando de cosmovisión, de principios bíblicos para comprender el mundo en que vivimos y cómo vivir mejor en él. Saludos.